Bueno, sí, hoy nos toca continuar con el libro de Hebreos. Aquellos que no hayan podido ver los vídeos anteriores sobre lo que hemos estado buscando y analizando de manera particular, específica en este libro, pues les aconsejamos que vean esos vídeos, porque lo que vamos a ver hoy en Hebreos 6 pues en parte está basado en lo que ya hemos visto en el capítulo 1 y 2 y 3. Bueno, Hebreos 6, el versículo 4. No estamos haciendo, repito, un exégesis versículo por versículo, porque en primer lugar aquí no se puede. No podemos hacer un vídeo de 4 horas. No, se puede hacer una serie si hace falta, ¿no? Ya la he hecho otras veces, está preparada, ya hace muchos años que la hice. Pero aquí ahora no podemos estar versículo por versículo, sino que estamos viendo un tema específico. Un tema específico que es pues este que vamos a continuar viendo hoy. Y nos vamos a ubicar enseguida en ese tema. Al leer este versículo, dice 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, hasta ahí. Es imposible. Bueno, imposible significa eso, imposible. No voy a quedarme aquí mucho tiempo. Imposible es imposible. No hay manera de hacer o no hacer lo que se va a decir a continuación, que ya lo viene diciendo en los capítulos anteriores, ya lo viene diciendo, sí. Pero ahora estamos estudiando este capítulo 6, versículo 4. Es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Bueno, que los que una vez fueron iluminados. Ojo con esta partícula, esta pequeña frase, una vez, los que una vez. Este vocablo, hapax, en griego, hay otra partícula griega que también se traduce por una vez, otra vez, etc. Está más adelante aquí mismo, en el versículo siguiente. Pero es otra palabra griega. Aquí estamos viendo esa, hapax. Lo puedes pronunciar como quieras. Lo importante es que la conozcas, que sepas cómo es y qué significa y qué semántica tiene, etc. Esa palabra, esa frase, los que una vez, hace referencia a los que una vez recibieron de manera completa. Se refiere este versículo, esta frase, a los que una vez por todas, de manera completa, no parcial. No está hablando de una iluminación, porque se refiere a los que una vez fueron iluminados. No, se refiere a los que fueron iluminados una vez de manera completa, de manera total, de esa manera, de una vez por todas, diríamos también. Se puede traducir así en una paráfrasis, claro, es que hoy estamos viendo y vamos a ver algo muy importante, y es lo que se llama la evidencia interna, el uso de los vocablos, el significado, la semántica de las palabras dentro del libro de Hebreos, porque esa palabra iluminado, fuisteis iluminados, se va a usar más adelante en el capítulo 10. Ahora lo vamos a ver de inmediato, pero vamos a ver cuál es la evidencia interna de estas verdades, porque el mismo libro de Hebreos debe corroborarse. El tema que está tratando aquí el apóstol tiene que ser corroborado por él mismo en su exposición. Claro, no se puede contradecir. Y el significado de cada semántico de cada palabra, y de cada concepto, el concepto que tiene una palabra, pues tiene que ser corroborado por el mismo escrito, ¿no? Es como si yo estoy hablando del vino, mejor dicho, estoy haciendo una monografía sobre el árbol, ¿no? Y estoy diciendo que el árbol es una
es un vegetal, pertenece al reino vegetal, los árboles son de esta forma, de esta manera, y de repente, claro, aparecerá el vocablo árbol por todas partes, porque estoy haciendo una monografía sobre eso, ¿no? Y de repente viene alguien y dice, no, es que él no está hablando del árbol como vegetal, sino está hablando del árbol genealógico de su familia. Hombre, por Dios. Eso es lo que se llama la polisemia, ¿no? En semántica, en lingüística. ¿Eh? El problema que tienen estas personas, que lo niegan todo, es que no son lingüistas. Habrán hecho griego 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que está muy bien y hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Pero no son lingüistas, no se han pasado 5 años y después otros 10 de experiencia. ¿Eh? ¿Qué es lo que hacen los traductores? ¿Qué es lo mejor para un traductor? Para que traduzca bien, ¿eh? Del griego a nuestros idiomas, el castellano, para poder, o mejor dicho, para no alterar la verdad bíblica. Una de las cosas más difíciles que hay a la hora de traducir del griego a nuestros idiomas actuales, una de las cosas más difíciles es dominar el campo semántico de una palabra. Y eso es una cosa terriblemente difícil, ¿eh? Lo estamos viendo aquí. Entonces, regreso, después de esta breve explicación para que sepan algo. Entonces, ¿cómo se usa la palabra iluminado aquí? ¿Cómo podemos saber que fueron iluminados de manera completa, en forma adecuada? Fueron iluminados de una vez por todas. Vamos a ver en cuanto a qué fueron iluminados, claro. Vamos a verlo. Por el vocablo que se acaba de usar. Una vez iluminados, ellos fueron iluminados de una vez para siempre. Tenían que saber, llegaron a saber lo que necesitaban saber para entender el plan de Dios, para ser salvos. Lo entendieron, ¿eh? Entonces, es que eso mismo está corroborado. Vamos a ver la evidencia interna. Vamos a ver cómo usa el escritor aquí a los hebreos, que yo creo que fue Pablo, porque los padres de la iglesia también creían eso, que era muy seguro que fuera Pablo. Hoy en día los eruditos y los lingüistas y todos estos científicos también coinciden, ¿no? Pero bueno, siempre hay un margen de duda para seguir averiguando, a ver si realmente fue Pablo. Pero de momento fue Pablo. ¿Cómo usa Pablo la palabra? ¿Qué concepto tiene para Pablo el vocablo iluminar o iluminación o fueron iluminados? Por cierto, en participio auristo, es un auristo. Como el vocablo que vamos a ver después, gustaron de la buena palabra de Dios, del don celestial, etc. Bueno, casi todos estos verbos están en auristo, un participio auristo. Uno activo, otro pasivo, reflejo. Entonces, en Hebreos 10, el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ahí está en pasiva, después de haber sido, gramática, sí, gramática, verbo ser, en pasiva, después de haber sido, y auristo, y participio, es una acción completa, ya no es solo el vocablo una vez iluminados, sino el mismo verbo, en el que el modo verbal compuesto en que está dicho aquí, en el que se usa el vocablo iluminado, es un participio auristo, y lo dice de manera clara, no se puede cambiar eso, en nuestro idioma está clarísimo, haber sido iluminados, no se iluminaron a sí mismos, es voz pasiva, y después veremos que también hay un tiempo verbal por ahí que está en forma refleja, fueron iluminados, la acción no la ejercieron ellos, se la aplicaron a ellos fueron iluminados. Después de haber sido iluminados, ¿con qué? Bueno, 6.4 lo dice con la palabra rema, allí es rema, ¿sí? Con la palabra de Dios, no es logos, no es rema, ¿sí? Bueno, entonces sostuvisteis gran combate de padecimientos, fueron iluminados. Hay una prueba, otra prueba más de que ellos ciertamente eran convertidos. Está en el capítulo 10. Estamos viendo la evidencia interna, que el libro
es coherente y es consecuente consigo mismo. El libro de Hebreos es consecuente consigo mismo, no se contradice. No está aplicándole aquí la polisemia. No, es que iluminación aquí significa una cosa y aquí en este otro versículo significa otra cosa, que es lo que hace este señor con el vocablo conocer en el capítulo 1 de Segunda de Pedro y el capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde se utiliza esa palabra, conocieron. Ah, no, significan dos cosas distintas. No, hombre, no. No me estés aplicando la polisemia. Entonces, lo corrobora la evidencia interna. Los conceptos, Pablo no los cambia. Para él, iluminado significa iluminado aquí, en este capítulo 10 y en el 6 también. Pero es que en el 29 se afirma la condición de salvos en la que ellos estaban. Cuando dice el versículo 29 del capítulo 10, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, me pierdo, a ver, el Hijo de Dios y tuviere por inmunda, pisoteare el Hijo de Dios, al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. La familia es santificada. Los amigos, los visitantes, aquel del trago es santificado, porque en este capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 4, ahí meten a los del trago, dicen, es que cayeron los del trago. Cuando yo oí eso hace años, empecé a buscar en el libro de Hebreos dónde estaba, dónde se hablaba de gente bebedora, o el del trago, por ninguna parte. ¿Por qué? Porque el apóstol no está hablando de los borrachos, ni de los cristianos que beben o no beben. Está hablando de otra cosa. Entonces, regreso. Aquí dice los que fueron santificados. Ahora está hablando de la iglesia. Aquí se metió en la iglesia misma. No dejando de congregaros, dice por allí un versículo del capítulo 10 mismo que estamos viendo. Porque hasta el capítulo 6, él está hablando de lo que le sucedió al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Sí, hasta allí. Para poner a ese pueblo de ejemplo cómo unos fueron fieles y cómo otros que eran salvos cayeron por falta de fe, por descuido, por etcétera. Todo lo que estamos viendo. Hasta el capítulo 6. A partir del capítulo 6, él entonces empieza a hablar de la iglesia. Y ha hablado del pueblo de Israel. Y lo está diciendo allí en Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quiénes? Esos de los que viene hablando. El apóstol, ¿quiénes son? Bueno, el pueblo de Israel, Moisés, el pacto, la ley en el Sinaí, los que obedecieron y los que desobedecieron, sin necesidad desobedecieron y cayeron y sufrieron una retribución. Ahora vamos a ver eso de la retribución también, porque está aquí. Fueron condenados con justa retribución. Aquellos que cayeron allí en el desierto, aquellos que bajaron vivos al Seol, que fueron los que fueron mordidos por culebras y murieron y cayeron y fueron juzgados en diversos juicios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Bueno, claro, se puede decir, bueno, bajaron vivos Coré y su familia y todos estos, y Acán, el lingote de oro, bajaron vivos al Seol. Pero eso no quiere decir que se perdieron. Vamos a ver qué acaba de decir el 6, que acaba de decir el capítulo 6. Dice, es imposible que sean renovados. Allí dijo, sufrieron justa retribución. ¿Qué retribución es? Lo que está diciendo en el capítulo 6, señores. 4. Dice, es imposible. Esos cayeron y fueron juzgados, recibieron justa retribución. Es imposible que sean renovados. Pero vienen y dicen, son salvos. No, hombre, si está diciendo que están condenados. Y después deja al pueblo de Israel, que lo ha puesto para que la iglesia se mire en ese espejo. Sí, claro. Y
Tome buena nota de que también a la iglesia le puede pasar lo mismo. De hecho, le pasó. ¿Cómo que no le pasó? Bueno, le pasó, lo está diciendo aquí, ahora en el 10. Fueron santificados. La iglesia, está hablando ahora de la iglesia. Y está hablando de un pecado voluntario. Está hablando de un pecado voluntario. Bueno, si pecaremos voluntariamente, lo está diciendo, ya se incluye el mismo apóstol. Ya se incluye, ya no está, ya dejó de hablar de lo que pasó con Moisés, el Sinaí y los 400 años o todo ese periodo, 400, muchos más, ese periodo del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús. Bueno, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Castigo por qué? Porque de momento la mayoría de ellos, o mejor dicho, muchos de ellos, no estaban sujetos a un castigo. El que pisoteare al Hijo de Dios, bajaron vivos al Seol, pero son salvos. Dios mío, pero que está, ya lo dijo en el capítulo 6:4, y aquí en 10 lo dice, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. No, ese es salvo por Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Señores, un cristiano que por algún motivo deja a Jesús o pone al lado de Jesús lo que ya decía en el capítulo 1 de Hebreos el apóstol, advirtiendo a la iglesia: no pongas ángeles ni arcángeles, ni pongas prácticas judaicas, hebraicas, porque Jesús es superior a todo eso, y todo eso Él lo cumplió, y eso quedó, lo que es la parte ritual, quedó abolida. Ahora es otra cosa. Bueno, en la cual, la sangre del pacto, en la cual fue santificado esa persona, e hiciera afrenta al Espíritu Santo. Claro, está haciendo una afrenta, es decir, el Espíritu Santo le está hablando porque está en él, lo ilumina, pero la persona rechaza lo que tiene, lo está rechazando de una manera o de otra, por diferentes motivos, pero está pecando voluntariamente. No se dice eso solamente de una persona inconversa. Está pecando voluntariamente. De hecho, lo dice a raíz de que ha dicho justo un versículo 2 antes: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Claro, lo está diciendo. Está hablando a creyentes. Ya les puso, repito, porque hay que repetirlo. Hay que repetirlo, claro que sí. Porque es que hay muchos hermanos que necesitan oírlo otra vez porque les cuesta entender. No tienen esa facilidad que tienen otros. Bueno, ha puesto a la iglesia, al pueblo de Israel, de ejemplo para que se mire en ese espejo, porque a la iglesia cristiana le puede pasar lo mismo. De hecho, le pasó y le está pasando. Eso es ley de vida. Claro. Entonces, afrenta. Señores, nadie es santificado. No vengan a decir porque el apóstol no está escribiendo a paganos. El libro de Hebreos no fue elaborado pensando en los visitantes. No, es que el apóstol Pablo estaba pensando en los visitantes, en la familia, en los que casi se convierten. Hombre, no, está pensando en advertir a los que son creyentes. Y la evidencia interna aquí lo ratifica. Esto está ratificando, afirmando, confirmando lo que está dicho en el capítulo 6. Es imposible que los que una vez, de manera completa, de manera total, no parcial, no incompleta, fueron iluminados completamente, participio auristo, activo, y participio auristo, allá pasivo, reforzado por esa cláusula. Una vez por todas, sí, señor. Esa palabra, sí, una vez por todas. Ya más conciencia de pecado. Esa expresión, limpios una vez. Claro, una vez que se limpia la persona de pecado, ya no necesitan limpiarse más, porque es una vez completa.
Ahí está ese vocablo hapax. Una vez se refiere a una vez completa, una acción que se realiza de una vez por todas y que es completa. Bueno, yo no estoy haciendo la exégesis de ese versículo. Cuidado porque lo agarran para decir, oh, yo. No, yo no estoy haciendo la exégesis de eso. Aquí mismo en 9, este capítulo 9, 27. El versículo 27. Están todos aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. ¿Qué implica una sola vez? Una acción o una condición que se adquiere o se realiza de una sola vez por todas. Bueno, dejo eso ahí ya. Y lo de la palabra iluminación también. Fueron iluminados. Fueron iluminados de manera completa, habiendo sido en el capítulo 10 y aquí dicho de esta manera. Bueno, entonces, habiendo sido una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Gustaron.